Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios nuevamente. Es un gusto estar contigo en este tiempo que le damos al Señor para estudiar su palabra, para meditar, para estar un momento en paz con nuestra alma, con nuestro espíritu. Y qué bendición que estás en esta tarde con nosotros, todos unidos. Quiero darte la buena noticia, a lo mejor ya lo sabes, esta mañana el presidente acaba de dar luz verde, de autorizar a toda la iglesia que vuelva nuevamente a reunirse. Por supuesto estaba hablando de las mezquitas, de las iglesias de todo tipo de religiones, como lo hemos estado estudiando. Dejó todo en manos de los gobernadores. Pero algo que dijo el presidente esta mañana me gustó. Porque dijo, ahora es cuando necesitamos más oración. Salió de los labios del presidente y fue algo que en realidad me motivó, me dio gusto escuchar de que él dice, ahora sí necesitamos de la oración. Y gloria a Dios por ti y por mí que no hemos parado de orar. Antes de la pandemia orábamos, durante la pandemia estamos orando y pasando la pandemia seguiremos orando, porque es el modo de vivir del cristiano. No nada más cuando hay necesidades, o no nada más cuando estamos en problemas tenemos que orar, no. El cristiano es el que se define por oración, comunicación con el Señor. Así es que, como lo dijo bien el presidente, le dio la autoridad a los gobernadores a los condados, y nosotros, como tú sabes, estamos bajo el condado de Orange. Nosotros vamos a poder reabrir cuando ellos nos autoricen, pero gloria a Dios, hermano, porque ya vimos la luz al final del túnel. Lo que hemos estado pensando, cuando regresemos a la iglesia, probablemente la capacidad dentro del edificio va a ser limitada. Probablemente 50, como cuando empezamos, 60 personas. No lo sabemos todavía hasta que el CDC lo diga, el Departamento de Enfermedades, nos diga cuál va a ser la capacidad, cuando vamos a poder entrar por completo al edificio. Tenemos que respetar las autoridades, pero para nosotros tenemos una ventaja. Santa Ana tenemos una gran ventaja. Tenemos demasiado espacio en la parte de atrás, donde está el campo de fútbol, donde está toda el área. Vamos a poder nosotros tener nuestra reunión de domingo, probablemente en la primera semana de junio, donde estemos todos juntos, claro, por supuesto, cada familia separada de otra. Vamos a seguir con las mismas indicaciones de distanciamiento. Vamos a hacer todo lo que la ciudad nos diga que tengamos que hacer, pero la ventaja es de que vamos a podernos ver. Ahí podemos estar 250, 300 personas. Vamos a tener el stage, vamos a poner un stage. Los hermanos de la alabanza ya están pensando en cómo van a poner. Vamos a tener la alabanza en el campo, vamos a tener la predicación. Así que no nos va a limitar el edificio, porque puede ser una de las condiciones en las cuales que vaya lentamente a 50, 60, 70, pero nosotros tenemos esa gran oportunidad que Dios nos ha dado, que tenemos suficiente espacio. Así es que vete preparando prontamente. Yo creo en junio vamos a tener ya los servicios finalmente en la iglesia, no dentro del edificio, pero sí con la ventaja que tenemos un campo verde esperando por nosotros. Vamos a estar ahí, vamos a pedir probablemente que te traigas tu silla de esas de que usa uno para afuera, cuestan $7. Traes tu silla a tu esposa, a ti mismo, te compras una, pones le llamamos una cobija, te puedes sentar ahí con tus hijos. Vamos a tener el distanciamiento porque tenemos que ser sumamente prudentes. Pero gloria a Dios que ya estamos pasando. Gloria a Dios porque ya podemos ver, como dicen, la luz al final del túnel. Y Dios es grande, Dios es maravilloso.
Créeme que ese domingo ya lo estoy ansiando. Vamos a estar todos viéndonos, probablemente no nos podemos abrazar, pero el simple hecho de estar juntos en oración, juntos orando, puedes imaginarte que estamos ya lo estoy visualizando yo en el campo de fútbol, oyendo la alabanza, los alabadores, los levitas, levantando tus brazos, tus manos al cielo. No tenemos techo, el techo va a ser el cielo, hermano, qué bendición. Vamos a estar orando, alabando a Dios directamente, no encajonados en un edificio. Ahora queda de nosotros respetar todas las condiciones que van a ser aplicadas. Los programas de los niños, yo creo que vamos a ir de acuerdo también al distanciamiento social. Vamos a empezar después que entren ya los niños a la escuela. La misma escuela nos va a dar la guianza de cómo podemos hacerlo, cómo vamos a seguir. Y tengo una fe tan grande que vamos a volver a la normalidad en unos cuantos meses. Pero qué bueno que ya nos dieron la luz verde. Ahora esperemos al gobernador, al condado. Y ya cuando sea ese momento yo les voy a estar comunicando. Decir, nos vemos ya el domingo. Este domingo no, el siguiente o no sabemos cuándo. Pero yo les voy a decir, ya tráiganse su silla, tráiganse su cobija y primeramente traigan su Biblia. Antes que la silla y la cobija, ya me los puedo imaginar que están pensando como un picnic, pero no. Va a ser tiempo de adoración y tiempo de palabra del Señor. Ahora sí tú vas a llevar tu Biblia y créeme que las oraciones son grandísimamente fuertes. Me dio gusto al escuchar al presidente y ahora está nada más esperando a que el condado nos dé lineamientos para poder tener el distanciamiento, cómo hacerlo en orden, cómo lo podemos hacer, pero ya, gracias a Dios, vamos a estar nuevamente reunidos. Te estaré informando qué es lo que, cuándo, dónde y cómo lo vamos a hacer, pero sí ven preparando una sillita, ven preparando algo para que podamos estar. Habla con tus hijos también, que no van a poder estar corriendo por todos lados por lo pronto, van a estar ahí contigo. Así que hay muchas cositas que tenemos que delinear. Ya algunos hermanos están ayudándonos a prepararlo y gloria a Dios por ello. Pues ahora regresamos a lo más importante, que es la palabra de Dios. Pero ya te di la gran noticia, para mí es una gran noticia, espero que sea para ti también. Pero tomémoslos con calma. Ya llegará el día que volvamos nuevamente a la normalidad. Antes que nada, déjame empezar con una oración. Ya di la noticia, ahora vamos a darle gracias a Dios porque ya parece que ya vamos de salida. Cierra tus ojos conmigo y vamos a darle gracias a Dios. Señor, en esta tarde, Padre de la Gloria, gracias. Gracias, mi Dios, porque aún seguimos pasando por esta situación que es un poco incómoda. Pero podemos ver que tu gracia y tu gran misericordia, ya empezamos a ver la salida en estas situaciones. Dios mío, te doy gracias por la oración que han tenido tu pueblo alrededor del mundo, Señor. Ha sido una oración poderosa que tú, Dios, la has escuchado. Estás a nuestro favor. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia que seguimos orando. Seguiremos orando porque es la naturaleza del cristiano la oración. Gracias, mi Dios, porque has sido fiel en nuestras vidas. Gracias, Dios mío, por las autoridades. Gracias por el presidente. Gracias, Padre, por el condado, los gobernadores. Que nos den dirección, Señor. Que nos den la dirección correcta para poder seguir. Gracias, mi Dios, porque tú tienes todo el control de toda situación que venga y podamos enfrentar. Ahora en esta tarde, Señor, te pido que nos acompañes en el estudio. Estamos dispuestos a aprender algo, a tomarlo para nosotros, Dios mío. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Y Señor, ahora vamos a continuar con ese libro de Colosenses que tú has puesto para estudiarlo, mi Dios. Gracias te doy en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, qué rico, hermanos, saber ya que pronto estaremos. Pero lo que no debe faltar es el estudio de la palabra.
A mí me gusta la palabra, me gusta instruir, me gusta recibir, me gusta analizar, me gusta crecer aún más porque eso me trae más seguridad, más convicción a que Cristo reina. Recuerda, estamos empezando el libro de Colosenses, lo iniciamos la semana pasada, la semana pasada, en la cual vimos el capítulo 1 y empezamos y dimos un poco de historia, un poquito de contexto de la ciudad de Colosas, 160 kilómetros de Éfeso, ciudad importante. Sabíamos que había el comercio. Yo nomás quiero refrescarte un poco. Ciudad de comercio, había mucho griego. Ahora la ciudad de Colosas es lo que hoy es Turquía. Si te ubicas en la parte de Asia, es la parte donde está la parte de que es Colosas, Efesios, en el área de Turquía. Recuérdate que ahí había mucha cultura, los griegos, los gentiles, había dinero, cada quien aportaba ideas. Era por supuesto una ciudad donde los griegos también influían en sus filosofías, su entendimiento. Están los judíos que vienen del remanente, vienen de los judíos, aceptan a Cristo y se consolidan en una sola persona, que es seguidores de Cristo. Hemos visto la historia que ahí en Colosas, Epafras se preocupa por ellos, es el líder que lleva la carga. ¿Te lo acuerdas que te fue a Roma y a Roma con Pablo, regresó, hablamos un poco de Filemón? Bueno, la historia continúa. Y líderes creo que hoy hay para regresar a la iglesia nuevamente. Tenemos líderes que ahora nos vamos a poner, como decimos, al frente por la palabra del Señor. Es lo que necesita el Señor Jesucristo, que seamos líderes, que estemos prontos para Él, al servicio de Él. Y la historia sigue. Recuerda que hay muchas ideas, hay muchos judíos cristianos que aún todavía no han podido definirse y no pueden dejar el judaísmo todavía por completo. Ahora el gran propósito de Pablo es que Jesús no necesita absolutamente de nada, simplemente Jesús. Veíamos la semana pasada o esta semana que hablábamos de que Jesucristo, nuestro Señor, no necesita ni de amuletos, no, nada, es simplemente Él. No necesita rituales, no necesita nada, porque Él es más que poderoso. Es lo que está Pablo diciéndoles a ellos, la salutación, y se empieza a introducir, se da cuenta y ahora empieza a presentarles al Jesús, que siempre cuando las iglesias que estuvo Él fundándolas, recuerda, siempre lo principal era Jesucristo. Resucitado, crucificado y resucitado, es todo. Y ahora vamos a seguir con el libro del capítulo 1 de Colosenses. Nos quedamos en el 14. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Versículo 15. Dice ahí la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Ellos ya conocían en realidad y habían aceptado a Cristo Jesús, pero tenían ideas todavía que querían seguir con esto, con la otra idea de ellos, y te puedes imaginar cuando ya Pablo se encarga en realidad de hablarles quién es Jesucristo, en quién han creído, quién es Jesucristo, y les vuelve, acuérdate, le está hablando a los cristianos. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo, como que les está revolviendo otra vez, volviendo a decir todas estas cosas. Y el versículo 15 se lee así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Voy a parar ahí. Ya les había dicho claramente, ya habían creído en un Jesús.
sabían de haber recibido a Cristo Jesús en sus corazones. Pero parece ser como que se desviaron un poquito nuevamente, empezaron a quitar la mirada del Jesús que ellos recibieron y empezaron a ver y figurar cosas que decían ellos, esto me puede ayudar, esto me puede fortalecer. Y empezaron a aplicar muchas ideas judaizantes y los gnósticos, acuérdate que estaban ahí también, y querían que a través del Espíritu podían crecer más. Cuando vimos la vez pasada, donde Jesús no necesita nada, nada. Haz de cuenta que yo soy cristiano y en mi mano traigo un escapulario. Tú me conoces, los que fuimos católicos anteriormente. El escapulario o esa de las bolitas, el rosario, que todavía no lo puedo soltar. Y me voy, soy cristiano, y llego a la iglesia y traigo mi escapulario, o todavía en mi casa tengo una estampita, y llevo en mi mano algo, en mi bolsa. Es algo similar. Quiere decir que aún todavía no estamos confiando en el Rey de Reyes. Puedo ver a los colosenses de igual manera, pero necesito esto. Me voy a llevar esto porque antes en mi religión como judaísta usaba yo el manto, o traía esto, o traía lo otro. Y fíjate que dice que en los casos más leves se llama la judaización, el judaísmo, se presentan en formas litúrgicas, con muchos instrumentos. Creen que el cristiano y el judío va combinado, pero no, son dos cosas diferentes, hermano. Los judíos no creen en Jesús para empezar. ¿Me entiendes? No puede ver la combinación de judo y cristiano cuando aún todavía existen cosas que... Estoy hablando de los judíos. Iglesias de hoy en día que ponen la cruz de David y ponen muchos artefactos que les traen, recuerden que vienen... Sí, claro, Jesús era judío. Pero por eso fue a la cruz y murió por ti y por mí, hermano. Él dejó todo claro, dice. Él terminó con los reglamentos, con la ley. Él vino y rompió todas esas cosas. Pero hay algunos que introducen todavía, como te dije la otra vez, muletas, amuletos para ello. Es cuando en realidad Epafras se inquieta y dice, no puede ser posible. No puede ser posible que aún todavía no consideren a Cristo como lo único. El único que ha dado perdón, el único que ha dado salvación, el único el cual es. No necesitan de rituales. Jesús no necesita absolutamente nada. Necesita de tu corazón nada más, hermano. Con que lleves tu corazón a la iglesia, limpio y puro, hermano, es más que suficiente. Que llevar inciensos y que llevar esto, el otro. No, hermano. Simplemente tú y yo tenemos el privilegio de cristianos de ir a congregarnos, ir a la iglesia con un corazón transparente, limpio y puro, para que Dios ministre en ese corazón. Es por eso que aquí Pablo les está insistiendo a los colosenses. Y ya les sabían de Cristo, pero les vuelve a mencionar y les vuelve a decir, reconciliación por medio de la muerte de Cristo, no hay otra. La única reconciliación, la única salvación es por la muerte de Jesucristo. Punto. ¿Me entiendes? Es lo único. No necesitamos de absolutamente nada. Y le dice aquí claramente, dice, Él es la imagen de Dios invisible. Que todo lo que hay, Él es la imagen. Solamente Cristo. Él es la imagen, como dice aquí, del Dios invisible. Ya empezaban los colosenses a desviarse, ya estaban poniéndole más atención a sus artefactos, a sus cosas, que en realidad a Jesucristo. Empezaban a creer más en los ángeles, porque el judaísmo habla de muchos ángeles, por supuesto, ángeles que han tenido su lugar muy importante en la historia. El ángel Gabriel, el ángel Miguel, todos esos ángeles. Pero en realidad el que vino y pagó el precio es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces empieza ese movimiento.
Y les vuelve a decir el Dios de lo invisible, el primogénito de la creación, el primero que creó Dios, Dios mismo en carne. Y les vuelve a decir cuando le dice hasta de lo invisible. Y pienso, como te dije la otra vez, los colosenses están escuchando la carta, y la carta fue dada con autoridad. La carta fue dada por a través del Espíritu Santo. Acuérdate que cuando el Espíritu Santo habla, wow, hay autoridad. Cuando el Espíritu Santo participa, hay autoridad de parte de Dios, porque es Dios mismo. Y yo creo y siento que estaban en ese momento escuchando, diciendo, es cierto, pues es el Dios de lo invisible, es el primogénito de la creación. Wow, ¿qué estaba pensando? Me estaba desviando en esto, me estaba desviando en lo otro. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, para Dios mismo. Me imagino que esa carta que la estaba leyendo, se leyó con autoridad y diciéndole, Él es el único al que hay que rendirle culto religioso. A Él es el único que debe abrigar tu corazón, es lo único. Tú eres el templo, recuérdalo, del Espíritu Santo. Tú te puedes refugiar dentro de ti, pensando en el corazón de Cristo. Y como le dice, de las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, o sea que no les da opción. Cielo, tierra, visibles e invisibles, es el todo. Es el todo, les está diciendo. No necesita uno de estos. Recuerdo en la iglesia antes, hacía uno tantos sacrificios y cosas que en realidad estorbaban simplemente mi corazón de Dios, mi corazón con Jesús. Ahora entiendo que lo único que necesito, no necesito ni estampitas, no necesito nada, ni nada, hermano, no necesitamos absolutamente nada. Ni hacer un rito, ni hacer esto, ni hacer lo otro. ¿Me entiendes? Ni poner una estrella de David. Claro, los judíos tienen importante, venimos del linaje de él. Pero vale más la estrella o Jesucristo. Para mí Jesús es el único. No necesito de nada. Él simplemente lo único que ve es mi corazón. No ve lo que yo haga. ¿Me entiendes? Ve simplemente lo más esencial, que es mi corazón. Y tu corazón, por supuesto, hermano. Y le dice, sean principados, sean potestades. Wow, está hablando todo, el todo fue creado por Jesucristo. No le busquemos más diciéndole ahí. 17. Y Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Acuérdate que les está hablando a los colosenses. Y le dice, ¿sabes qué? Si no fuera por Jesús, no estarían aquí. Diciéndole en pocas palabras, si no fuera por Jesús, hermano, déjame decirte, si no fuera por Jesús, yo no estaría aquí. Simplemente, yo soy un testimonio de lo que ha hecho Jesús en mi vida. Y si no hubiera sido por Él, déjame decirte, hermano, probablemente yo ya estuviera muerto por mi pasado. No le debo a nadie nada, sino a Jesucristo. Nada más. Es lo que les está diciendo aquí. Todas las cosas subsisten. Tú y yo subsistimos por Jesucristo. Quiere decir que le tenemos que dar el espacio único. Ser cristocéntrico, como decimos nosotros. Cuando decimos cristocéntricos, que ese es el centro. Ahora, ¿es el centro de tu vida? ¿Tú y yo somos cristocéntricos? Cristo está al centro de nuestro corazón. Y todo nuestro cuerpo, alma y espíritu están alrededor de Él. Eso deberíamos pensarlo bien. Pienso que a lo mejor Colosenses, cuando les dice el todo, algunos de ellos dirían, wow, el centro de mi existencia es Jesucristo. Y yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en que tú y yo, Jesucristo es la esencia de nuestras vidas.
Pienso que reafirmaron mucho los colosenses. Eran cristianos, no le está hablando al no cristiano, le está hablando a la iglesia, a enfocarla nuevamente, a que no se salga, a que entre nuevamente en todos estos delineamientos. Y dice en el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, quiere decir que viven. 18. Este es un punto importante donde les habla a Colosenses. Ese es uno de los principales puntos del libro de Colosenses, en el cual él está enfocándose en la cabeza. Y les vuelve a decir, Él es la cabeza. Y el 18 es muy importante. Y Él es la cabeza, 18, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No hay cuerpo sin cabeza. Y les dice a los colosenses, Él, Jesús, el que se han distraído ustedes por otras cosas, a Él que ya le conocieron, el único, Él es la cabeza de la iglesia. ¿Te das cuenta cómo les está hablando? Y le está hablando a los cristianos. No los está exhortando a que sigan lo correcto, que es Jesucristo. ¿Qué es lo correcto, que es Jesucristo? Y en el 18 es uno de los versículos importantes de todo el libro de los Colosenses, porque les da y les dice que Jesús, Él es la cabeza. Dice el 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir? Lo primero, lo único, nada más. No hay otra cosa. No hay que agregarle, no hay que absolutamente nada, hermano. Absolutamente nada hay que agregarle. Él es único. Él no necesita. Él nada más lo que necesita de ti y de mí es un corazón humilde, sencillo, disponible, transparente, limpio. Sin mancha lo podemos tener, claro que sí. Eso es lo que les está diciendo, la preeminencia es Él. Él es la cabeza. Este es uno de los versículos a los cuales más importante en el libro de Colosenses, porque les vuelve a recordar que Él, Jesús, es la cabeza. Y cuando habla de la cabeza, está diciendo que nosotros, la iglesia, somos la cabeza del cuerpo. Como te dije ahorita, no hay cuerpo sin cabeza, por eso les puso tan fácil la situación. Un cuerpo sin cabeza no es nada. Y entonces ahí los colosenses empiezan a como que decir, wow, estamos regresando a lo que es más importante. Enfocados, y les empieza a hablar de ese rey que tú sabes quién es, Jesús. Ese rey que es para ti, para mí. Y el 18 lo pone. Ya sabían, pero los vuelve a calcar y les dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es que en el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, lo excelente, lo primero, lo único, tuyo, reverencia hacia Jesús, tu lealtad a Jesús, tu fidelidad a Jesús, al único. Pienso que ahí los colosenses ya empiezan a sus corazones a decir, wow, en realidad me estaba un poco distrayendo esto, me estaba distrayendo lo otro. Cuando habla de los judíos, empiezan a tomar sus dietas, de no tomar la dieta mesiánica, a no comer cerdo, a esto, al otro. No, hermano, eso se refiere a que ellos estaban todavía aún tocando el judaísmo. Seguían con sus ideas de circuncisión, de lo impuro, el cerdo. Pero aquí le dicen, no. El único se llama Jesús. Por eso lo aceptaste la primera vez. No hay rudimentos atrás de ello. Por eso lo aceptaste tú. Porque Él es el único. Y aquí siento que los colosenses empiezan a sentir, wow, en realidad sí me estaba desviando.
Te lo pongo tan sencillo. A veces el cristiano nos desviamos porque deseamos cosas que no son buenas para nosotros. A veces nosotros nos desviamos por tener más dinero. Nos desviamos por hacer unas cosas, hacer esto, hacer lo otro. No es malo esforzarte. No es malo que quieras tener las cosas. Pero lo primero es la preeminencia, que es Jesús. No sé, creo que sí me entiendes. La preeminencia de tu vida y de mi vida es Jesús. Así lo siento que están los colosenses como tú y yo en esta tarde, y recordando que solamente es Jesús, únicamente es Jesús, quien puso en el corazón del presidente esta mañana, que ahora necesitamos más oración que nunca. Jesús. Él puso en el corazón de él. Y está poniendo en el corazón de nosotros igualmente. Que reenfoquemos. ¿Nos ha ayudado la pandemia? Claro que nos ha ayudado. Han cambiado nuestros valores. Han cambiado nuestra forma de ser. Hemos estado inquietados, hermano. Y si en realidad esto no nos ha servido, va a ser un poquito difícil. Yo creo que Dios tiene un plan perfecto. Y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo. No desenfocarnos. Hoy que regresemos nuevamente, la preeminencia, como lo dice ahí, la preeminencia es Jesús. No es nada más que ello. Y dice adelante, por cuanto agradó el 19, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase la plenitud. Les está poniendo palabras, preeminencia, plenitud. La vez pasada hablamos de poder, de tantas palabras que está usando Pablo, como decirles, es que no hay nada, y usa las palabras más potentes, describiendo a un Jesús. Pablo ahí en la cárcel, acuérdate, haciendo la carta para Epafras, cuando llega, inspirado por Dios, con ese celo del Señor Jesucristo, y poniendo Pablo ahí en los escritos, y poniendo las palabras de preeminencia, de poder, de gloria, de la plenitud, de lo visible, invisible. ¿Te das cuenta cómo les está describiendo a Jesús? Y eso que los colosenses ya eran cristianos. Le decimos entre comillas. Pero sin embargo, esas palabras que le puso Dios para describirles nuevamente quién es Jesús. Yo creo que para ti y para mí en esta tarde igualmente nos vuelve a recordar quién es Jesús. ¿Qué importancia le estamos dando a Jesús? ¿Quién es Jesús en nuestra vida? ¿Somos cristocéntricos? Cristo está dentro de nosotros y nuestro alma, espíritu y cuerpo están alrededor de Cristo, reenfocándonos nuevamente. Eso es para ti y para mí, hermano. Esta palabra es para ti y para mí. Pablo diciendo las palabras más excelentes para describir a Jesús, el cual los salvó, ¿no? Preeminencias, habla de plenitud, habla de poder, el único, el creador, les vuelve a recordar. A veces tienen que recordarnos a nosotros también quién es Jesús. Creemos que Jesús es el que está en la iglesia. No, Él está en todo lugar, de lo visible, invisible, donde quiera que estés, donde quiera que duermas, donde quiera que trabajes, donde quiera que estés. La preeminencia de Él está ahí. ¿Te das cuenta qué preciosa cuando estudiamos la palabra de Dios? A veces tenemos que recordar y que nos recuerden quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y yo pienso que ahí estaban ya los colosenses un poco con su corazón un poco acongojado y diciendo, en realidad es lo que yo creía al principio, lo dejé, me moví por otras cosas, pero ahora me lo están recordando. Ya hay veces que tenemos que recordarlo por la plenitud, como dice en el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, por nadie más, ni por los judíos, ni por las otras
religiones, ni por nadie, simplemente nada más por Él, ni por Abraham, ni por Moisés, ni por Jacob, por nadie, simplemente por Jesús, lo dice aquí. Y por medio de Él, Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliar, llevar, atar, dar, libertad. Aquí les está diciendo lo único. Y reconciliar quiere decir ir por aquello que se ha perdido. Ir sobre aquello que le pertenece a Dios. Y pagar el precio. Y les pone, ¿quién más fue? Más que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No fueron las otras cosas que tú tratas de traer dentro de la iglesia de Colosas, les dice. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjate qué importante esta parte. La paz por medio de la sangre de Jesús. Yo creo que nosotros debemos tener esa paz de Jesús. Y qué bueno que nos la recuerden. Esta tarde yo siento tranquilidad. Me siento paz. Porque me recuerda la sangre de mi precioso Jesús. De todo lo que ha pasado. Nos estábamos desesperados, no sabíamos qué hacer, cómo íbamos a vivir, como veíamos, nos preocupábamos, pero no nos ocupábamos de Jesús. Nos preocupaban todas las cosas alrededor mientras no nos ocupábamos. Pero ahora nos estamos ocupando y nos estamos relacionando ahorita con el mismo Jesús que Pablo está describiéndolo, al que Pablo le honró, al que Pablo sufrió por él. Más adelante vamos a leer eso, donde su sufrimiento lo hace simplemente por amor a Cristo. Y poniéndonos toda la historia, dice aquí, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Que es el único, le está diciendo, no hay más. Recuerden, no traigan otra cosa que no es. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿recuerdas? En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Les hace a los colosenses recordar lo que éramos antes. Antes, recuérdalo, éramos de pensamientos muy, iba a decir una palabra, pero diabólicos, pues voy a decirlo. Mentes que estaban confundidas, mentes que opinaban de sí mismo, mentes egoístas, mentes orgullosas, diciéndole, ¿recuerdan ustedes, colosenses? Y ahora me está diciendo a mí y a ti, dice, y vosotros, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, no que eras ahora. Y les dice, eras pasado, éramos, somos diferentes. Y la palabra nos lo dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Ahora te das cuenta cómo la lucha con la mente del colosense, como la fotografía esa que pusimos del hombre que trae muchas ideas. Eso fue lo que en realidad vio Pablo, Epafras, en la mente del hombre. Y lo dice aquí claramente, en la mente de él. Enemigos en tu mente. Hay veces que nosotros hacemos
enemigos en nuestras mentes. Y pensamos que son nuestros enemigos cuando en realidad ellos ni siquiera pasamos por sus mentes. Pero le dice que antes, y me gusta porque lo usa en esta palabra, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Así como vemos a la gente hoy en día, los vemos medio extraños, pues así nos veíamos antes. Y enemigos de vuestra mente. Yo creo que ahí estaban todos los que practicaban el gnosticismo y que llegaron a Cristo, y los que estaban del judaísmo que venían con Cristo, pensando en realidad todavía tenían esa lucha en su mente. Tenían todavía esas cosas en sus mentes y luchaban y peleaban la gran batalla. Y vamos a decirlo, como dice aquí, enemigos de vuestra mente. Cuando la mente es tu enemigo, no pensamos las cosas bien. Hay una lucha. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Asumimos que esto, que el otro. Hermano, a veces nuestra mente nos engaña. Es engañosa a veces la mente. Nos hace creer cosas que no son. Dice, a veces, hay una palabra que me gustó, que dice en realidad, que cuando hablan, te lo voy a parafrasear. Dice que a veces cuando hablan de ti y lo crees, es un engaño. Porque estás pensando por ellos. ¿Y tu mente qué hace? Inmediatamente reaccionar. Tú crees que a lo mejor están hablando de ti, pero ni siquiera ni por aquí les pasas. Pero tu mente te ha engañado. Tu mente te ha traicionado. Y les está diciendo claramente el enemigo que es tu mente. A veces nosotros juzgamos por lo que creemos. Hablamos por lo que creemos. Y aquí les está diciendo claramente el enemigo y enemigos en vuestra mente. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo, hermano, que nuestros pensamientos son sometidos en Cristo Jesús, esa lucha, ese enemigo en nuestra mente desaparece. Ya vemos las cosas completamente diferentes. Ya no criticamos tanto. Ya no decimos y opinamos conforme a mis gustos, porque yo lo quiero así, porque yo lo quiero así, porque esto, yo juzgo conforme a mi mente. Y aquí lo que estaba pasando en los colosenses, en Colosas, ellos estaban luchando, peleando, enemigos de su propia mente. Esto y lo otro, acá y allá. ¿Te das cuenta cómo estas palabras son tan profundas que está poniendo Pablo en esa gente? Lo único que tienen ustedes son peleas en su mente. Lo único que está pasando con ustedes, cristianos de Colosas, su enemigo les está ganando en su mente. Casi si Pablo les estuviera predicando ahí, les diría, es que esas mentes están luchando contra la verdad. Ese enemigo que tienes en tu mente. Yo creo que les diría, así como me gusta a mí a veces enfatizar estas palabras, porque no lo creo que nada más lo haya dicho, como tú me conoces y hago las cosas. Es que son sus mentes. No, pienso que Pablo, es que tu enemigo es tu mente. Pon tu mente y tu corazón en Cristo y déjate de todas esas cosas. Yo casi creo que Pablo, si hubiera estado ahí, les hubiera dicho, es que sabes que el enemigo es tu mente y déjate de estas cosas porque pon tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Antes eras, hoy no eres. Si nos predicara Pablo en estos tiempos, yo creo que así sería. Ya déjense de cosas. Ya déjense de esto. Ahora centren el que vino y murió en la sangre, en la preeminencia y todo lo que hemos estado escuchando, lo que le dijo a Pablo, a los colosenses. Déjense de esas cosas. Reenfoquen, lo principal es Jesús, por el cual fueron creadas todas las cosas. Y esa es la carta que les está redactando. Y ahí empieza a cambiar un poquito ya, de acuerdo que ustedes están en un error cuando les dice, los antes eras. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Que antes tu mente te engañaba, ahora Jesús te ha reconciliado con Él. Yo soy reconciliado con Jesús. La preeminencia, lo primero, es el Señor Jesucristo. Ahí los colosenses están diciendo, sí, cierto, estoy batallando con esto. Yo creo que reconocieron muchos de ellos las palabras que estaban siendo leídas, que fueron escritas por Pablo y expuestas a lo mejor por Epafras o Filemón o alguien de la iglesia, pero palabras con autoridad, con el Espíritu Santo de respaldado, que han de haber estado pensando, es razón, tiene razón la palabra. Es cierto, he estado batallando mucho con mi mente. He estado dando prioridades a otras cosas que ni siquiera. He estado luchando con mi propia mente, conmigo mismo. Y yo creo que muchos colosenses estaban en ese sentimiento, porque con el Espíritu Santo nos redarguye, nos da convicción. Y así en esta tarde también puede hacerlo con nosotros. Y lo dice ahí claramente, y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora os ha reconciliado. Hoy nos ha cambiado, hoy nos ha transformado, hoy somos diferentes, hoy no pensamos como antes, hermano, hoy pensamos como Cristo, hoy queremos actuar como Cristo, que nuestros pensamientos sean atravesados y filtrados por la mente de Cristo. Los colosenses estaban ahí calladitos, asimilando, pensando cada palabra que les estaba diciendo, que le estaba narrando. Y dice en el 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, fíjate cómo les está diciendo. Sí. Acuérdate que la palabra sí es condicional. Sí. Si en verdad tú y yo estamos bien fundamentados en Cristo, así le estaba diciendo al vecino, al colosense, al otro, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, fundamentados y firmes. Esa es palabra de exhortación de Pablo, hermano. Tú y yo somos fundados en Cristo, a través de la sangre de Cristo, a través de su muerte y su resurrección. Ya fuimos fundamentados ahí con Él. Ahora, ¿qué les dice? Ahora manténganse firmes. Si el fundamento de ustedes es Cristo, como ustedes lo han recibido, como a ustedes se les ha presentado, ahora manténganse firmes. Sí, acuérdate, porque hay muchas personas que nos pueden engañar, pero aquí la palabra está diciendo, sí, fuiste fundamentado. Quiere decir para mí esta palabra sí, dentro de los colosenses, que a lo mejor había algunos infiltrados por ahí, que lo sabía a través de su espíritu, que les lanza la palabra sí a alguno. O sí, sabía bien que dentro de la iglesia de Colosas había probablemente apóstatas, habría gente que no estaba todavía bien cimentada y fundamentada en Cristo Jesús, en su muerte y su resurrección, en la sangre preciosa de Jesús. Y dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Wow, los colosenses estaban así y se empezaron a hacer chiquitos mientras más hablaba, diciendo todas esas palabras. Si en verdad, me imagino, gloria a Dios. Si en verdad, sí es cierto, porque puede decir que sean mentiras, que estés fundamentado y firme en la fe,
Pero dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. La oíste por primera vez, la sigues oyendo y no has sido movido por ello, gloria a Dios. Que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué bendición, hermano, cuando estudiamos la palabra. Cuando vemos las palabras que son no exageradas, pero son de permanencia, diciéndole nuevamente a ellos, a los cristianos de Colosas, presentándoles que es el único medio, no hay otro medio, todo está hecho por Él, la sangre de Él, y les empieza a recordar para que vuelvan a reenfocar su creencia. Si en verdad estás fundamentado, le dice. Qué lindo, ¿no? Si en verdad estás fundado y firme en la fe. Yo creo que ahí los colosenses estaban, ay caray, qué palabras tan fuertes. Si en verdad ha sido fundamentado. Y como lo dice aquí, y firme, fundamento y firmeza. Es lo que necesitamos los cristianos de hoy en día. El fundamento lo tenemos. Debemos creer, preeminencia, todo lo que está en los cielos, en la tierra, sean principados. ¿Te das cuenta cómo les empieza la preeminencia, la reconciliación? Y nos lo vuelve a recordar en estos tiempos. Si en verdad tu fundamento y tu firmeza en la fe están ahí. Momentos buenos para recordar nosotros también hoy en día que Jesús es la única esperanza. A través de esta palabra, hermano, que estamos estudiando. Tanto los colosenses como acuérdate que estudiamos también Corintios. Y ahora en día, todavía la palabra es fértil en estos tiempos. La palabra es fuerte, la palabra reacciona, los hace reaccionar porque era la única manera de que los colosenses reaccionaran a través. Si no manda Pablo esa carta, si Epafras no se propone decir, tenemos que arreglar las cosas. Si Epafras no hubiera ido a Roma y Pablo inspirado por Dios para traer la exhortación y recuperar a su pueblo, que un día dijeron, sí, te acepto como mi Salvador. Esa carta, si no hubiera llegado de nuevo a Colosas, estos hombres hubieran regresado a lo que eran antes, como les dijo ahorita, lo que antes era, lo que antes eras, y tu mente era tu peor enemigo. Ahora en Cristo, nuestro aliado es Jesús. Nuestra mente es a través de Él. Su sangre nos ha limpiado, su sangre nos ha bañado, su sangre fluye dentro de nosotros, ¿por qué no? Para traernos paz, convicción y una fe firme en Cristo Jesús. Mi hermano, me dio mucho gusto compartir este estudio. Vamos a seguir más adelante, vamos a seguir estudiándolo, Colosenses. Léelo. Y ya cuando vayamos estudiándolo, vamos a encontrar unas palabras hermosas. La preeminencia. Solamente con eso nos dejamos. Y la lucha, nuestro enemigo, la mente. Tantas cosas que nos da para recapacitar en esta tarde. Pero, mi hermano, llegó el tiempo. Quisiera alargarme otras 2 horas, pero yo me gozo con la palabra de Dios. Espero que hayas entendido a Colosenses, el por qué, dónde, cuándo, cómo ubicarnos. Pero yo creo que nos está sirviendo de mucho. Así es que está pendiente, hermano, de los cambios. Probablemente 2 semanas, 3, que vayamos a regresar a la iglesia. Vamos a regresar no al edificio, pero sí al área verde. Te estaremos comunicando qué estamos haciendo, qué vamos a hacer,
pero me dio gusto estar contigo en esta tarde. Te deseo que tengas una buena noche, que descanses y que recibas la bendición en esta noche que viene de lo alto. Hasta luego y nos vemos próximamente el domingo.